Muy buenas noches, mi nombre es David Alvarado Borrero y en el presente video voy a explicar la forma en la cual yo decidí abarcar mi ensayo de la materia Humanidades 3, el cual titulo Hermenéutica constructiva del género narrativo. Para lo que sería el desarrollo de mi ensayo utilicé dos elementos, dos cuentos los cuales fueron necesarios abarcar en la materia a lo largo del semestre. Primero sería el cuento El corazón delator del escritor Edgar Allan Poe y el segundo, el cuento La carne del escritor Virgilio Piñera. La pregunta sobre la cual gira mi ensayo es la siguiente: ¿de qué características se componen los personajes redondos y asimismo cuáles son las figuras literarias o elementos narrativos que permiten identificar este tipo de personaje en los cuentos Corazón delator y La carne? Bueno, la tesis con la cual yo decido responder a mi ensayo es que los personajes redondos son personajes que tienen características complejas, como lo son, por ejemplo, la evolución física o psicológica que estos personajes tienen en la historia desde que comienza hasta que finaliza, y lo que sería los elementos que permiten identificar este tipo de personajes son las figuras literarias de la hipérbole, el tipo de narrador y el tipo de locución que se emplea en la historia. Para dar lo que serían las características de los personajes complejos, o bueno, redondos, es que tengo que diferenciar estos personajes redondos de los personajes planos. Los personajes planos son todos aquellos personajes los cuales están estigmatizados en una etiqueta social, es decir, que la sociedad los ha determinado como cierto tipo de persona, y lo que sería su desarrollo se da conforme la historia va desarrollándose, es decir, a medida que la historia se va desarrollando, este tipo de personaje también se va desarrollando. Mientras que lo que serían los personajes redondos son personajes con caracteres complejos, es decir, que no se ciñen a etiquetas y lo que es su evolución se da a lo largo de la historia. Esto quiere decir que no se da conforme a la historia va evolucionando. Me explico, un personaje redondo puede llegar a tener una gran y amplia evolución como personaje, pero esto no significa que la novela esté a punto de terminar o ya esté concluyendo, sino que los personajes redondos pueden tener una evolución a lo largo de la narrativa, y esto le permite al escritor ver cómo desarrolla el personaje desde que comienza hasta que finaliza, jugando con lo que sería dicha evolución de manera rápida o de manera lenta, según lo quiera ver o hacer ver el escritor. Entonces, los personajes redondos, al ser también personajes complejos, permite que el lector se sienta identificado con ellos y hasta se pueda llegar a ver reflejado. Entonces, ese reflejo que tiene el lector con lo que sería el personaje redondo crea o genera una conexión en la cual también se genera la intriga de cómo se va a seguir desarrollando la historia y por consiguiente cómo va a finalizar. Entonces esto es lo que atrapa al lector a que siga leyendo y introduciéndose en lo que sería la obra y su desarrollo. Tanto en los cuentos del corazón delator y La carne podemos identificar los personajes redondos. Esto es gracias al tipo de narrador que estos tienen, ya que gracias a este narrador el lector
puede evidenciar los cambios que el protagonista va sufriendo y los cuales estos van generando un impacto en lo que sería su historia. Por el hecho de que como tal el narrador es la forma en cómo el lector puede identificar la evolución, tanto para bien como para mal, que puede sufrir el personaje en estas obras y lo que serían los cambios que estos personajes sufren se ven potenciados todavía más por la hipérbole que tiene cada uno. Es decir, que los escritores deciden exagerar los comportamientos de sus respectivos personajes en ambas obras para que el cambio los lectores lo sintamos más palpable y evidencie lo que sería su evolución que tuvieron desde un comienzo, cómo se va desarrollando y cómo va finalizando la obra. Esto también es beneficiado por el tipo de locución la cual se le otorga a cada obra. Porque, por ejemplo, en El corazón del actor es una locución la cual es más desenfrenada y veloz. Eso demuestra lo que sería la agitación y desesperación que el protagonista siente en la obra, mientras que lo que sería en la carne, lo que sería la locución es más tranquila y sofisticada, cosa que si bien puede no ser un cambio tan abrupto, sí se puede llegar a notar lo que sería el cambio por la forma de expresión de los personajes y esto se hace para que el lector realmente sienta lo que sería los cambios que se pueden producir en cada uno de los personajes. Y por ejemplo, cito tanto para lo que sería El corazón del actor como La carne, a fin de evidenciar lo que serían los cambios que tienen cada uno. Cito del corazón del actor: si ustedes continúan tomándome por loco, dejarán de hacerlo cuando les describa las astutas precauciones que adopté para esconder el cadáver. La noche avanzaba, mientras yo cumplía mi trabajo con rapidez pero en silencio. Ante todo, descuarticé el cadáver, le corté la cabeza, brazos y piernas. Cito de La carne: ya solo que le quedaba la parte carnosa del dedo gordo. Entonces invito a mis amigos a presenciar la operación. En medio del sanguinolento silencio, corto su porción postera y sin pasarla por el fuego la dejo caer en el hueco de lo que había sido en otro tiempo su hermosa boca. Entonces todos los presentes se pusieron repentinamente serios. Como podemos evidenciar, lo que es la forma de expresarse de ambos protagonistas es una forma de expresarse de manera anormal. Es decir, no esperaríamos eso de un protagonista de una novela clásica, de una novela la cual su personaje fuera un personaje plano, sino que este personaje, estos personajes, tanto del corazón del actor como de La carne, son redondos, ya que lo que sería sus complejidades van más allá de una mera etiqueta. Es decir, acá en El corazón del actor estamos siendo narrados por lo que sería un asesino, mientras que en La carne estamos narrados a manos de lo que sería una persona la cual tampoco está bien psicológicamente en la sociedad. Es decir, nos genera lo que sería una intriga, una relación con esos personajes por saber cuál va a ser el desenlace que estos van a tener a lo largo de su obra. Pero esto no se podría generar si no tuviéramos lo que sería el tipo de narrador
la hipérbole, que en ambos casos se da a entender la exageración en la forma de expresar completamente anormal de los personajes, y lo que sería la complejidad que estos tienen por el hecho de que simplemente no son personas del común, son personas las cuales han sido trastornadas y las cuales están compartiendo lo que sería su visión ante todos los que lo leen como tal. Y la conclusión final sobre la cual yo hago lo que sería mi ensayo es que las características de los personajes redondos y los medios, los elementos y las figuras literarias con las cuales se tiene que usar para identificarlos van completamente de la mano, y estas van más allá de lo que sería una figura literaria, un cuento, una narración que está completamente en lo simple, sino que estas obras, al igual que sus personajes, son complejas, y las únicas formas en las cuales nosotros como lectores podemos identificarlas son por medio de las exageraciones que pretendemos dar a entender que son anormales, que puede ser, las podemos percibir por lo que sería su locución y por quien nos está narrando la historia, dándonos a entender que lo que serían los personajes también son más difíciles de entender de lo que realmente creemos o pretendemos entender o creer de los mismos. Y esto sería como tal la forma en la cual yo decidí desarrollar mi ensayo de humanidades como actividad evaluativa y de entrega. Buenas noches.